Muy buenas tardes, Dios los bendiga, bienvenidos hermanos a otro culto más de Iglesia Encuentro con la Vida Merlo. Le damos la bienvenida a todos ustedes, a aquellos que nos siguen en las redes sociales. Aquí estamos un miércoles más para continuar con el estudio del libro del Apocalipsis y habíamos comenzado ya el miércoles pasado con el libro del Apocalipsis en el capítulo número 2, versículo del 1 al 7. Habíamos comenzado a ver el mensaje a la iglesia de Efeso, un mensaje muy importante, ¿no? Así que vamos a orar para comenzar este culto, esta reunión y comenzar este estudio. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia que se renuevan todos los días. Gracias, Señor, por esta posibilidad que tenemos de reunirnos, de congregarnos como iglesia. Señor, hoy venimos delante de ti a pedir perdón por nuestras faltas y pecados que son muchos. Te pido, Espíritu Santo, que me ayudes, Señor, a poder exponer esta palabra fielmente y que todos aquellos que la escuchen pueda ser de bendición para sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Acompáñenme a Apocalipsis 2, del 1 al 7, dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces, dice, las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual se encuentra en medio del paraíso de Dios. Amén. Estuvimos viendo un poquito el miércoles pasado la importancia de congregarnos, la importancia de reunirnos como pueblo, como iglesia. Vimos que Dios se mueve de una manera especial, de una manera particular, cuando la iglesia se reúne y se congrega. ¿Dónde lo vimos esto? Ahí en Apocalipsis capítulo 1, donde inicia este mensaje y el Señor Jesús dice así: escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Habíamos visto que estos candeleros o candelabros de oro simbolizan las iglesias. En este momento, las iglesias de Asia Menor, que están en el libro del Apocalipsis, pero también simbolizan las iglesias de hoy. Y Dios se mueve de una manera especial en la iglesia reunida, en la iglesia congregada. Dios nos bendice, nos alienta, nos da consuelo cuando nosotros nos reunimos como pueblo, como iglesia, para así poder salir de esa reunión, dice, nutridos, alimentados con el maná escondido que también vimos en otras prédicas anteriores, que simboliza la palabra de Dios, y equipados para que el pueblo de Dios ahora pueda salir a luchar contra el enemigo.
¿Y cuál es esta guerra que nosotros tenemos? La guerra, la batalla que nosotros tenemos es en nuestra mente y es para fortalecer nuestra fe, aquella fe que Dios nos ha regalado, aquella fe que hemos depositado en el Hijo de Dios para salvación de nuestras almas. Y el enemigo, Satanás, ¿no? Quiere atacar a la iglesia, quiere atacar a la iglesia, quiere atacar a esa iglesia congregada. Y lo que vamos a ver hoy es que esa iglesia es atacada desde adentro. El mundo ya le pertenece a Satanás. La gente está perdida, destituida de la gloria de Dios, muertos en delitos y pecados. Y hasta que no les llegue el evangelio, la predicación de la palabra de Dios, están, dice, esclavizados bajo el dominio de Satanás. Pero Satanás quiere desde adentro de la iglesia levantar o acercar hombres o falsos maestros para que empiece a dividir, a carcomer, a mediante herejías, mediante tropiezos, hacer caer y oscurecer la fe que Dios nos ha regalado. El propósito del enemigo es alejarnos de la iglesia congregada, alejarnos para que no nos reunamos, alejarnos para que veamos la iglesia como algo más. ¿Para qué? Para que no seamos santificados, para que no crezcamos a la imagen de Jesús. Ese es el plan del enemigo y nosotros estamos llamados no solamente a ver la importancia que significa congregarse, sino los ataques del enemigo, de dónde vienen. El Señor camina, como leímos recién, en medio de su iglesia, a favor nuestro, para limpiarnos, para santificarnos, ¿no? A través del ministerio, de este ministerio que vimos recién, de las estrellas y de la palabra de Dios que se predica fielmente. Estas estrellas, como vimos anteriormente, simbolizan los ministros, los pastores que Dios levanta dentro de un cuerpo para que el pueblo de Dios sea equipado, sea nutrido con la palabra fielmente predicada. ¿Y por qué estrellas? No es porque la persona del pastor sea una estrella, ¿no? Y acá vemos la mala interpretación que muchas iglesias dan para decir yo el pastor soy una estrella. Y la estrella simplemente es un simbolismo que se le da a aquel mensajero fiel de Dios por la labor que nosotros cumplimos, por el trabajo que realizamos, el arduo trabajo que realizamos dentro de la iglesia de poder venir a predicar el mensaje, de estudiarlo, de prepararlo y poder llevarlo al pueblo de Dios. Ahora, momentos atrás, el apóstol Pablo ya había profetizado sobre esta iglesia de Efeso de qué iba a tener que atravesar, qué cosas iba a tener que sufrir, qué ataques iba a tener que padecer por ser la iglesia fiel de Cristo, y eso era la persecución. La persecución, ¿no? En esa época, desde afuera también, ¿no? El Imperio Romano que los perseguía por ser cristianos, pero también el apóstol Pablo profetizaba que desde adentro de la iglesia iban a venir, dice la Biblia, lobos rapaces que no iban a tener piedad del rebaño. Dice Apocalipsis 2,
2 y 3 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3. Y has sufrido, dice, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Esta iglesia estaba sufriendo, estaba siendo perseguida, estaba siendo atacada, no solo desde afuera, sino también con estos falsos maestros, falsos líderes, falsos hermanos que se levantan desde adentro de la iglesia. Y como dijimos recién, el apóstol Pablo ya se los había dicho. Años atrás, él ya había profetizado de esta persecución. Y el apóstol Pablo quiere que nosotros sepamos que también vamos a ser perseguidos y tenemos que tener cuidado dentro de la iglesia de estos hombres malvados, de estos hombres perversos que se levantan, que quieren dividir, que hablan mal de los líderes, de los pastores, de los hermanos, aquellos que murmuran. Tenemos que estar atentos porque son falsos cristianos que lo único que quieren hacer es dividir y hacer daño al pueblo de Dios. Dice Hechos 20, versículo 17 al 32, el apóstol Pablo le escribe un mensaje y reúne a los líderes de la iglesia de Efeso cuando esta iglesia recién estaba comenzando. Así que este mensaje que vamos a leer acá en Hechos es cuando la iglesia recién iniciaba, y él ya le estaba profetizando de esta persecución y de este levantamiento de estos falsos líderes. Dice así Hechos 20, del 17 al 32. Enviando pues de Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando, dice, a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, dice, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he reunido a anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en el cual Cristo ganó con su propia sangre,
porque yo sé que después de mi partida, dice, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, dice Pablo, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice el apóstol Pablo, velad, tengan cuidado, estén alertas, acordándose que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles herencia con todos los santificados. Amén. Hermanos, acá nosotros vemos la verdadera preocupación del apóstol Pablo. El Señor le daba testimonio que vendrían, dice, hombres, que se levantarían hombres desde adentro de la iglesia como lobos rapaces, dice. El lobo rapaz, dice, no tiene compasión, mata, desgarra, hace daño, ¿no? Y estos son los que causan división, los que causan problemas dentro de la iglesia. Lo vemos también ahí, vamos a buscarlo, en el libro de Judas, versículo 3 y 4, dice así la palabra del Señor: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, dice Judas, escribirles, exhortarlos, que contiendan ardientemente por la fe, que peleen ardientemente por la fe que un día le fue dada a los santos. Porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta tarea de luchar fervientemente por la fe es una tarea que deben llevar adelante los pastores. Esta tarea de estar atentos, de ver el rebaño, de ver quién viene nuevo a la iglesia, de qué cosas están escuchando los hermanos, estar atentos de cómo están, ¿no? El pastor es el responsable de que el pueblo de Dios siga creciendo en esa fe, manteniéndose, ¿no?, firmes en esa fe, dándoles aliento, dándoles ánimo mediante la palabra fielmente predicada del Señor. Pero esta tarea no es solamente de los pastores. Esta tarea también es de ustedes, la iglesia, el cuerpo, ¿no? ¿Y cuál es este trabajo que tanto los pastores como ustedes, los hermanos dentro de la iglesia tienen como trabajo? Es de cuidar el rebaño de Dios. Es de vivir el rebaño de Dios, de sentir el corazón del rebaño, de cada uno de nosotros. Es poder discernir dentro de la iglesia, dentro de mi propia vida personal, los ataques del enemigo, del poder estar alertas, de cuidarnos unos a otros, de estar velando, de estar perseverando en la fe cuando uno tiene un problema,
cuando uno tiene un ataque del enemigo, todo el cuerpo poder estar ahí juntos y unidos y de poder dar aliento, consuelo, ¿no? Mediante las escrituras. Dice el versículo 3 de Judas, dice, exhortándoles que contiendan, dice, ardientemente por la fe. La fe, ¿no?, que nos ha sido dada a la iglesia, la fe que nos ha sido regalada, ¿no? Ese regalo inmerecido que hemos recibido, ese despertar, ¿no?, que hemos recibido de que éramos pecadores y que ahora Cristo murió por nosotros y nos ha salvado. Esa revelación que Dios le ha dado a su pueblo amado, su pueblo escogido, y que ahora tenemos el privilegio de administrar esa verdad. La verdad que Dios nos ha mostrado, el perdón de pecados y la entrada al reino eterno de Dios, a ese tabernáculo que está en los cielos. Ese es el tesoro más grande que Dios le ha dado al hombre, que Dios le ha regalado a su iglesia. Y ese tesoro ahora, dice, nos ha sido dado y ha sido depositado en nuestras manos para que ahora que lo llevemos a todas las naciones. La iglesia es llamada a vivir esa mentalidad todos los días en nuestra vida, pudiendo abrazar nuestra identidad y la labor que Dios nos ha dado como reyes y sacerdotes en cada minuto de nuestra vida. Pero cuando en mi mente, y acá viene uno de los ataques del enemigo desde adentro de la iglesia, cuando en mi mente solo veo el mí, el yo, mi preocupación, mi necesidad, mi situación, mi problema, mis dificultades, perdemos de vista el reino de Dios, perdemos de vista el reino eterno. Y aunque tenemos necesidades individuales, aunque tenemos necesidades familiares, aunque tenemos problemas relacionales, problemas familiares, de salud, que son importantes también para Dios, Dios va a proveer para ellas en su plan divino y providencial, que ahora vamos a ver qué significa, para suplir cada una de nuestras necesidades. ¿Qué es la providencia divina? ¿Qué es esta providencia a la cual nosotros tenemos que estar confiados constantemente para no perder de vista el reino de Dios y nuestra labor como reyes y sacerdotes en este mundo? Bueno, la providencia divina es saber que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios es el dueño y el creador de todas las cosas, y Él provee para su iglesia, cuida a su cuerpo, cuida a sus hijos y provee para que sus propósitos en este mundo se cumplan. Y eso involucra toda nuestra vida en este mundo, todas nuestras situaciones. A Dios nada lo toma de improviso, todo está controlado y medido por Dios. Dios va a proveer para nuestro trabajo, Dios va a proveer para nuestras necesidades, para nuestra salud. Dios puede extender nuestras vidas, puede que nuestra vida sea también más corta, puede que tengamos
más dinero, puede que tengamos menos dinero, puede que tengamos hijos, puede que no tengamos hijos, puede que nos casemos, puede que no nos casemos. Dios va a proveer. Puede que tengamos hijos también o que no los tengamos. Puede que tengamos dificultades familiares o no las tengamos, y así un etcétera y un etcétera. Hermanos, pero todo eso no es lo esencial, no es lo primordial del propósito de Dios sobre nuestras vidas y en este mundo. Si nosotros basamos el reino de Dios y los propósitos de Dios solamente en las cosas terrenales y temporales, en algún momento la iglesia va a dejar de dar respuesta a las necesidades de la gente, porque el propósito y el reino de Dios no se trata de eso. Dios puede ser que nos los dé, puede ser que no, puede ser que nuestras expectativas o lo que nosotros pensamos que sea correcto, Dios no lo cree y Él está ideando un plan y está abriendo puertas completamente diferentes a lo que nosotros podemos pensar o imaginar. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y Dios sabe lo mejor que necesitamos. Pero ¿qué pasa si nosotros basamos el reino de Dios en las cosas terrenales y temporales solamente? Lo que va a pasar es que cuando no llegue, y luego quizás de una larga espera, lo que pasa es que las personas se enojan. Se enojan con la iglesia, se enojan con los pastores, se enojan con Dios porque no comprenden el propósito del reino eterno y el propósito por el cual nosotros estamos en este mundo. ¿Por qué pasa esto? Porque no se les ha mostrado al pueblo de Dios la verdad de las Escrituras y se ha mostrado un evangelio falso, donde Dios me tiene que dar todo, donde Dios ahora me tiene que dar y satisfacer todos mis deseos y así saber que Dios está conmigo. Hermanos, la gran mayoría de las iglesias modernas de hoy está en esta crisis, está en este lugar, predicando el falso evangelio de Jesús, porque solo se habla de lo temporal, de lo terrenal, y la iglesia ha dejado de enseñarle al pueblo de Dios cuál es su verdadera necesidad. ¿Cuál es la verdadera necesidad? La verdadera necesidad que Dios nos quiere enseñar es que no nos tenemos que perder en nuestra mente, en nuestros pensamientos, solamente en nuestras necesidades y en los problemas de este mundo, sino que estemos ocupados siendo conformados a los propósitos de Dios y no a los míos propios personales, a no dejarme ser absorbido por los problemas, por los conflictos, por las circunstancias difíciles, por las pruebas, por las angustias, por los dolores, por los engaños de esta vida y de este mundo que pasa y que perecen, dice la Escritura. Hermanos, el Señor nos ha llamado para que nuestra mente sea ocupada completamente por la fe. Dios nos llama a una fe, a tener una nueva visión
un propósito en común que hace la Iglesia, y es la vida eterna, un reino nuevo, a ser santificados día tras día hasta que Jesús nos vuelva a buscar, a ser columnas del santuario de Dios para hacer luz en este mundo y en estas naciones hasta que Cristo regrese. Todo esto a pesar de que nos falte salud. Todo esto es más importante a pesar de que nos falte dinero, a pesar de que nuestros sueños personales y ambiciones personales en este mundo no se hayan cumplido. A pesar muchas veces quizás de que tengamos pérdidas grandes y muy dolorosas en muchas ocasiones que hayamos tenido en nuestra vida, a pesar también de muchos conflictos familiares y diversas circunstancias personales, debemos estar ocupados en el propósito de Dios, porque Dios se va a encargar de cada uno de nuestros problemas y de nuestros inconvenientes. Peleemos ardientemente, dice, por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, va a haber muchas personas que hablen de Jesús. Muchas personas que digan, sí, yo creo en Jesús. Hablan de gracia, pero viven en un libertinaje, dice la Biblia, en sus vidas. Viven en un libertinaje. Y así viven y así predican los falsos maestros, los falsos hermanos que no tienen el Espíritu. Predican una falsa gracia que no cambia sus vidas, que no transforma sus vidas completamente, porque es una gracia falsa que no lleva a Cristo, sino que esa gracia falsa solamente lleva a lo terrenal y a lo temporal de este mundo. La verdadera gracia, el verdadero evangelio siempre nos lleva a Jesús, a mantenernos unidos en la vida, a mantenernos unidos en la fe, a mantenernos unidos en los propósitos de Dios y no en los míos, porque en los míos Dios se va a ocupar, a poder comer de la vid verdadera y a ser transformados en ella, dando frutos, producto de la vid, unidos a Dios mediante Jesús y el Espíritu Santo y la palabra fiel. Cuando la iglesia no se llena de verdadera gracia, cuando un líder no comparte la palabra de Dios fielmente predicada y lleva al rebaño simplemente a pensar y a creer que este mundo lo es todo, la iglesia se convierte en un circo. La iglesia se convierte en un centro de entretenimiento donde vengo a pasar un rato, a distraerme, a charlar un poco y a seguir mi vida como siempre. Cuando los propósitos de Dios dentro de la iglesia y en el cuerpo de Cristo son otros. Vamos a ir a ver 2 de Corintios 11, del 13 al 15.
Dice así la palabra del Señor, porque estos son falsos apóstoles, dice, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fíjense que estos falsos maestros, falsos hermanos, proclaman tener autoridad. Hablan diciendo yo tengo autoridad, pero están corrompidos por dentro. Están corrompidos por dentro y su mensaje es corrompido. Su mensaje es corrompido. La Biblia dice, por sus frutos los conocerán. ¿Y cuáles son los primeros frutos que se muestran en estos falsos líderes o falsos maestros? Son sus palabras. Es su predicación que sale de su boca, porque su predicación es una mentira, es engañosa, no es la palabra fielmente predicada de la Biblia. Y luego, ¿no? Evidentemente podemos ver sus vidas. Viven como vive el mundo, sus corazones y sus actitudes son corruptas. Hermanos, la batalla más fuerte está acá dentro de la iglesia. Desde adentro de la iglesia, porque la iglesia, como dijimos al principio, tiene el tesoro más precioso de Dios. Tiene el tesoro que la gente necesita para salir de esa oscuridad, para salir de esas tinieblas, para salir de esas cárceles de angustia, de opresión, de esclavitud que el diablo los tiene. La iglesia tiene el tesoro del reino de Dios y el enemigo quiere pegarle un golpe a esa capital. Quiere pegarle un golpe a ese banco central, al cerebro central de los propósitos de Dios en este mundo. La lucha es por el evangelio en el centro, en el corazón de la iglesia, y toda la iglesia y todos los pastores y todos los líderes estamos llamados a estar atentos y a luchar por esta fe codo a codo, como cuerpo, como iglesia y como hijos de Dios. Vamos a leer ahí Primera de Timoteo 3 desde el 14 hasta el 15. Dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Tenemos el tesoro de la fe, del verdadero evangelio, que Cristo ha pagado nuestra deuda de pecado y hoy somos aceptados por Dios completamente. Que Dios ha derramado su amor eternamente a través del Hijo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Y ese es el mensaje y el tesoro que necesita no solo la gente que no conoce a Cristo, sino nosotros dentro de la iglesia. Ese es el tesoro que nos alimenta, que nos mantiene firmes y que nos va a ayudar a perseverar hasta el fin. Volvemos ahí a Apocalipsis 2. Apocalipsis 2,
Ahora vamos a leer ya desde el 4 al 5, Apocalipsis 2, ya desde el 4 al 5. Y fíjense que esta iglesia era una iglesia que trabajaba, una iglesia que predicaba fielmente la palabra. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ellos peleaban por esa fe, por descubrir y estar atentos dentro de la iglesia por si se levantaban estos falsos maestros. Luchaban, trabajaban. Una iglesia que peleaba, que defendía la doctrina, la verdad, la santidad, la justicia. Pero sin embargo, Dios tiene un reclamo para esa iglesia y para todas las iglesias de esta época. Dice Apocalipsis 2, versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Hermanos, los que vamos a ver el miércoles que viene es cuáles son estas primeras obras que esta iglesia se había olvidado. Fíjense que trabajaba mucho, que defendía la fe, la santidad, luchaban contra los falsos maestros, pero se habían olvidado de estas primeras obras o las obras del primer amor. Así que el miércoles que viene vamos a estar continuando con este mensaje a la iglesia en Efeso y ya vamos a estar viendo y profundizando cuáles son estas obras del primer amor que nos habla el libro del Apocalipsis. Hermanos, Dios los bendiga, que sea de bendición esta palabra en su vida. Sigamos luchando, sigamos creciendo en la fe que Cristo nos ha regalado y estemos juntos, unidos como pueblo, para seguir adelante hasta que Cristo nos vuelva a buscar. Dios te bendiga, nos vemos el miércoles que viene.